Hi everyone. Today we're going to make a small review about what we've seen on the Unit 7. Les hice un pequeño video de repaso donde vamos a ver qué es lo que va a venir en el quiz del lunes. No voy a abarcar todos los temas que vienen en la Unidad 7, sino lo que considero más importante, que es que ustedes sepan decir cuál es el pasado participio de los verbos y que sepan diferenciar entre las 4 formas del presente: presente simple, continuo, presente perfecto y presente continuo. Todos esos temas están aquí en este video para que ustedes los puedan estudiar para el lunes. Recuerden que el lunes hay que hacer el examen durante su hora de la clase, ¿de acuerdo? La primera cosa que nosotros vimos durante estas 2 semanas de la unidad 7 fue un pequeño repaso del pasado participio de los verbos. Ustedes tuvieron una actividad donde hicieron una lista con los past participle of the verbs, y aparte yo les compartí a ustedes unas listas para que ustedes tengan y guarden por ahí sobre el pasado participio de los verbos. Decíamos que el verbo en sí tiene como 3 formas específicas de usarse cuando nosotros vamos a convertirlo en otros tiempos, ¿sí? Que es el pasado simple y el pasado participio. Los verbos generalmente son regulares e irregulares. Los verbos son regulares, o sabemos que son regulares, porque cuando los pasamos al pasado llevan la terminación ed. Y los verbos irregulares, ya saben que esos hay que aprenderlos de memoria, que no tienen como una regla específica, ¿sí? Entonces, el past participle es el equivalente a la tercera forma de conjugar el verbo después del pasado, ¿sí? Es la forma base, el pasado simple y el pasado participio. El pasado participio, se me fue ahí una R en lugar de una T. Pero el pasado participio viene siendo, para los regulares igual, va a tener la terminación ed, y para los regulares puede ser diferente, puede ser igual o pueden ser diferentes las 3 formas. Recuerden que les compartí ahí en la página de Facebook una lista donde ustedes pueden ver esas 3 formas de conjugarlos. Tenemos aquí ejemplos de regulares como play y como jump, que serían played y jumped. Pero tenemos, por ejemplo, cut, que siempre va a ser cut, sleep, que va a ser slept y slept, igual en sus 2 formas, o el drink, que es diferente en las 3, drink, drank, drunk. El pasado participio lo estamos viendo porque lo vamos a necesitar cuando nosotros utilicemos el presente perfecto. Vamos a iniciar con el presente más básico, que es el simple present o el presente simple. Recuerden que el presente simple nos sirve para nosotros hablar de hábitos, de rutinas, de cosas que hacemos diariamente, de horarios, de tiempos que ya están agendados, como las citas médicas y todo eso, los horarios de los camiones, del avión y todo eso. En esta forma del presente simple usamos la forma base del verbo o la forma infinitiva, y a las terceras personas le vamos a agregar una S al final. Ojo, únicamente en las oraciones positivas. Vamos a usar los auxiliares do y does, el does para las terceras personas. Y aquí les dejé la forma de los enunciados. Para el positivo vamos a usar el sujeto más el verbo y es todo. Para el negativo, el sujeto, le vamos a agregar do not o does not, y ya ponemos el verbo en su forma base. Pasa lo mismo con las preguntas. Uso el do o el does como auxiliar para preguntar, después el sujeto y ya después el verbo, ya sin la S. Hagan de cuenta que la S del verbo se la prestamos al auxiliar. Vamos a ver ahora unos ejemplos. Tenemos aquí algunos ejemplos del presente simple. I eat vegetables. She eats vegetables. I don't eat vegetables. She doesn't eat vegetables. Do you eat vegetables? And does she eat vegetables? Entonces decíamos que usamos el do para I, you, we, they, el does para he, she, it, y podemos usar también la contracción don't y doesn't para el negativo. La S, les puse ahí un recuadro, dice que solamente lo vamos a usar en la forma del presente positivo. Ahora, el presente continuo, que es la segunda forma de los tiempos presentes para conjugar, se usa para hablar de cosas que están pasando en este momento o durante un periodo de tiempo que empezó en el pasado, que está ocurriendo ahorita y que va a seguir pasando.
Aquí vamos a tener dos cosas. Vamos a usar primero que nada el auxiliar del verbo to be en su forma de am, is, are, no como be. Y el verbo tiene que llevar la terminación ing. Entonces, la forma de positivo sería el sujeto más am, is, are y el verbo con ing. En negativo sería el sujeto más la forma del verbo to be más not más el verbo con ing. Y las preguntas usaríamos el be como auxiliar, ya sea am, is, are, después el sujeto y el verbo con ing. Vamos a ver los ejemplos. Tenemos aquí ejemplos. Les puse la misma oración para que no se conflictúen. I'm studying English. He is studying English. We are studying English. I am not studying English. He's not studying English. We aren't studying English. Are you studying English? Is she studying English? Are we studying English? ¿Qué pasa aquí con las contracciones? Recuerden que con el verbo to be podemos tener dos formas de contracción, donde pego el verbo to be a el sujeto o donde pego el verbo to be al auxiliar negativo que sería not. Am not puede ser ramas am not, no puedo agregarle de otra manera. El is not puede ser isn't, el are not puede ser aren't o usarlo al revés, you're not, she's not, he's not, etc. Ahora, el presente perfecto. Recuerden que cada forma de pasado, presente y futuro tiene 4 formas diferentes. A excepción del futuro que tiene unas poquitas más. El presente perfecto decíamos que es un tiempo verbal que usamos para hablar de algo que sucedió en el pasado, pero que tiene como una consecuencia en el presente o algo que acabo de terminar, que justo acabo de terminar o que no ha finalizado, pero que ya está por terminar. Aquí vamos a usar como auxiliar el have y el has, ya saben, el has para las terceras personas, y además vamos a usar el verbo en su forma del pasado participio, que es aquello que vimos al inicio. ¿Cómo quedaría la forma positiva? Sería el sujeto más have, has, más el verbo en pasado participio. La forma negativa sería el sujeto más have not o hasn't, más el pasado participio. Y para hacer preguntas usaríamos el have o el has al inicio, más el sujeto, más el pasado participio, más el signo de interrogación. Tenemos ahora los ejemplos. I have played the guitar. He has played the guitar. You have not played the guitar. She hasn't played the guitar. Have they played the guitar? Has he played the guitar? Entonces, aquí usamos un verbo regular. Y se fijan, aquí también podemos usar las contracciones have not y hasn't. Igual con he, podría decir he's played the guitar. Y aquí la contracción de la S no sería is, sino has. Keywords for the present perfect. Hay ciertas palabras que nosotros vamos a encontrar ahí en las oraciones que nos van a ayudar a determinar qué es el presente perfecto. La primera es already, que significa ya, aún o todavía, que habla de algo que terminamos antes de lo que creíamos que íbamos a terminar, antes de lo esperado. El yet, que también significa lo mismo, pero el yet va al final de la oración. El already se usa únicamente en oraciones positivas. El yet en oraciones negativas. Y en preguntas, y el already queda en medio del have y el pasado participio. El yet es algo que aún no se ha terminado, ¿sí? También tenemos until now, que son unfinished times, que es como today, this week, this year, this month, cosas que aún no hemos terminado en cuestión de tiempo. Tenemos el been y tenemos el gone, que ese lo usamos como la forma del go, del pasado participio. El been me habla como de experiencia de alguien que ya experimentó estar en un lugar o que ya fue a algún lugar y ya regresó. En cambio, el gone me habla de que alguien se fue a un lugar y sigue en aquel lugar. Y por último, el presente perfecto continuo, que lo usamos para hablar de una acción que comenzó en el pasado y continúa en el presente y probablemente siga por un periodo de tiempo en el futuro. Usamos aquí varios auxiliares como el have y el has, el been, que siempre va a ser been para todas las personas, y aparte el verbo principal va a llevar la terminación ing como en todos los tiempos continuos. La forma positiva sería el sujeto más have, has, más been, más el verbo con ing. En negativo sería el sujeto más have, has, más not, más been, más el verbo con ing. Y la forma de pregunta sería have, has, más el sujeto, más been, más el verbo con ing. Vamos a ver aquí unos ejemplos.
You have been playing soccer for 3 hours. She has been cooking since 2 p.m. I have not been to Thailand. He hasn't been to Disneyland. Have they been running in the park? Has she been sleeping well lately? Generalmente, cuando usamos el presente perfecto continuo, decimos por cuánto tiempo hemos estado haciendo algo. Para eso, vamos a usar dos palabritas claves que son las que siguen. El since y el for. El since significa desde y nos habla de un tiempo específico o exacto, desde cuándo inició, desde las 5 de la mañana, desde que me levanté, desde ayer, desde las 3 de la tarde, desde 1994, desde el 14 de febrero, desde el 17 de marzo como la pandemia, etc. Y el for lo hablamos por un periodo de tiempo, por 3 meses, por 3 días, por un año, por 5 días. Entonces, aquí no especificamos exactamente como cuándo, pero por cuánto tiempo. Entonces, esto es lo que ustedes van a necesitar como clave para el examen de el lunes. Recuerden que el examen va a ser en la plataforma de Socrative. Igual el domingo en la tarde, noche les envío las indicaciones por si a alguien se le olvidaron ahí en la página de Facebook. Y cualquier duda que tengan al respecto me lo hacen saber. Recuerden que las actividades tienen fecha de corte el día de 20 de noviembre, pero por la cuestión de que yo tengo que subir calificación del tercer elemento mañana, aunque no lo hayamos terminado. Entonces, tienen hasta el domingo para que yo pueda contarles sus trabajos como completos, ¿sí? Domingo 22. Después del 22, toda actividad que sea subida después del 22 va a bajar su valor, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier cosa, me mandan un mensajito y los veo el martes en la clase.